Lo primero que pensé es que tenemos una lista interminable de preguntas. ¿Por qué la felicidad dura poco? ¿Por qué la insatisfacción en la vida? Pensaba que la vida me ha llenado de muchas cosas buenas, diría más buenas que malas, pero al obtener realizaciones venían vacíos en mi vida. Los logros duraban poco, a corto tiempo, de felicidad alcanzada o de plenitud. Y luego me acostumbraba a querer más y más. Y si no tenía los resultados, venía frustración, amargura e ira en mi vida. No agradecía, creo que lo hacía de una manera superficial. No estaba conectada con el tema del agradecimiento. Y sobre todo no tenía desarrollado el sentido de apreciación por la vida. Y eso me llevó a pensar. Nada me satisface. Qué poco profundo. Y así como estos eran episodios en mi vida, junto a mi familia, situaciones en la vida nos pueden volver muy nerviosos o muy amargados. Era un mil de cosas y me di cuenta que tan pronto como se satisface la necesidad, se olvida la alegría. Sí, pensaba cena con mis hijos, hoy fuimos a un lugar lindo a cenar, o fuimos al centro comercial a comprar y me di cuenta que los estados de felicidad duraban poco. Y me preguntaba, a pesar de todos mis esfuerzos prodigiosos, ¿es tan difícil ser feliz? Y me daba cuenta que era algo parecido a estar parada frente a un refrigerador completamente abastecido. No poder encontrar nada que quería comer. Tratar de saciar mis necesidades y las de mis hijos. Más y más placer. Que el helado, que la zapatilla nueva, que el Nintendo, que la universidad, etc. Muchas cosas. A pesar que éramos una familia unida y que siempre enseñaba a mis hijos principios de vida, creo que todo era superficial, lo que manejaba con mi familia, y no era lo que nos hacía bien, y nos daba la alegría o plenitud momentánea. Y esos eran las señales que me empezaron a motivar a poder buscar y encontrar una realización plena para mi vida y la de mis hijos. Sí, porque no importa si fuiste al mejor restaurante y te comiste la pasta más rica, la pasta más gourmet o la favorita de tus hijos, una vez que el plato esté vacío, la alegría se acaba. Cuando alimentamos a ese estado de felicidad, la mayoría de nosotros pasamos a otro nivel de placer. Quiero más y más y más. Y así nunca se acaba la sensación de satisfacción inmediata al terminar algo que te produjo un placer momentáneo. Esa sensación de felicidad sentía que era una búsqueda implacable, diría yo, de algo que me estaba faltando. Toda mi vida corrí para hacer todo sin parar, dedicada a voltear el huevo de un lado al otro. De hecho, mi vida se sentía como una fecha enorme. Tengo que hacer esto a las 8 de la mañana, pero también tengo que hacer esto a las 8:25. ¿Qué podría ser más agotador? ¿Qué podría ser más alegre? Ciertamente necesitaba un descanso. Sentía que me estaba perdiendo de algo importante en la vida. Sí, siempre tuve una conexión especial con el mar y la naturaleza. Con el día a día nos olvidamos de apreciar la belleza que nos rodea, no solo de manera física, sino también ver el potencial de nuestro prójimo, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus amigos, tus familiares, la gente que te rodea.
Valorar que fluye algo tan maravilloso de estas personas, que es aquella cosa que nos conecta con toda la conexión universal del mundo. Si nos acostumbramos a vivir vidas superficiales sin poder desarrollarnos como humanos, podemos desarrollar cuadros depresivos muy grandes y muy peligrosos. Esos cuadros pueden verse disfrazados en una aparente vida perfecta, pero sin darse cuenta del vacío profundo en el que vivimos, y pueden ser muy peligrosos. Hay una falta general de aprecio por la vida, inclusive por el acto mismo de vivir. Hay algunas personas que pueden deleitarse con el simple rayo del sol o mirando en una ventana la naturaleza tan bella. Pero hay otras personas que no pueden alcanzar ese nivel de alegría, incluso con un auto nuevo o con unas lindas vacaciones. Creo que hay una carencia enorme de apreciación en el mundo, y eso era lo que me pasaba a mí. Es algo así como que cada persona tiene un umbral de dolor individual, así como también tiene un umbral de apreciación individualizado. Entonces, el umbral de apreciación de una persona es tan alto que ninguna cantidad de estímulos positivos harán que esta persona registre un poquitito de felicidad. Vamos a ilustrar una manera práctica que a mí me hizo entender y entrenar mi conciencia. Todos los bebés comienzan o nacen sin el rasgo de la apreciación. Un bebé verá un plátano y clamará por comerse el plátano. Cuando la madre pela el plátano y le da un poco al bebé, el bebé lo disfruta por unos bocados, hasta que ve una naranja en la mesa. Inmediatamente el bebé dejará el plátano y comenzará a llorar por la naranja. Al menos que los padres enseñen activamente a los hijos a apreciar lo que obtienen y se convierten en niños mimados. Si se les da un juguete, lo disfrutan por un corto tiempo. El juguete lo tiran y exigen un juguete nuevo. Sin intervención activa, los niños se convierten en adultos mimados. Ninguna posesión o relación puede mantenerlos felices por mucho tiempo. Necesitamos desarrollar nuestros hijos y criar buenos hijos. Esto me hizo reflexionar mucho, porque en algunas situaciones estas cosas se nos escapan de las manos y tenemos que ser conscientes para poder criar hijos que puedan reconocer en sus vidas el aprecio, porque el aprecio en un ser humano, sea un bebé que con mucha más razón, que está empezando a criarse, en un adulto desarrollarlo también es importante y también es bueno. ¿Por qué? Porque nos lleva o nos salva de estados de depresiones muy graves. Sí, enseñarle a tu hijo a decir gracias y decirlo en serio redime el umbral de apreciación. El niño se va a ver obligado a reconocer que alguien se molestó a sí mismo para darle quizás un regalo, o que simplemente este regalo no cayó del cielo. Cuanto más se dan las cosas por sentado, más alto es el umbral de apreciación y más placer toma aún siendo regalos más simples. Algunos expertos en crianza sugieren sentarse con un niño a la hora de acostarse y pedirles que recuerden dar gracias a Dios y que pongan 5 cosas que sucedieron hoy, de las cuales ellos pueden agradecer. Por ejemplo, acá hay un caso donde un niño reconoce 5 cosas de gratitud en su día. Por ejemplo, las galletas cortadas en trocitos con el chocolate,
la visita al patio o al zoológico, la llamada telefónica a la abuela y un sinfín de cosas. Todo asume una definición, las cosas que se dan por sentado. Si no sabes y si tú no te das cuenta de que todo es un regalo de Dios, cuando al niño se le instruye desde niñito, desde pequeñito, a ser agradecido con cosas simples, tú puedes generar en ese niño, cuando ese niño se convierte en un joven o un adulto, el niño va a generar un estado de apreciación y de amor en su vida. Este niño se irá a dormir amado y cuidado. Es la manera como él se va a sentir. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿O qué es lo que yo me percaté con toda esta información tan valiosa que me hizo tomar conciencia del significado tan profundo de llevar en práctica la apreciación en nuestras vidas diarias, con nuestros hijos, con nosotros mismos y con el mundo? Debemos de tomar esa conciencia para poder cambiar nosotros mismos, para poder cambiar el entorno de nuestros hijos y para poder tener una conexión con todo, con un todo, que es la creación, el universo y con las personas que nos rodean. Es maravilloso poder descubrir a través de esta energía tan poderosa que es la apreciación, que puede cambiarte, que puede sanarte y que puede enseñarte a que puedas tú ver la vida con un profundo significado y valorarla sobre todo. La bondad. Cuando más reconozco todas las maravillas de este mundo, inclusive una simple fruta, por ejemplo, un durazno. Tú le das al niño un durazno y le explicas que este durazno, para poder llegar a tu mesa, tuvo que haber sido sembrado, tuvo que haber sido regado, fertilizada la tierra, tuvo que haber sido recolectado, tuvo que haber sido llevado a procesos para que pueda llegar a tu mesa impecable, lindo y atractivo. En ese proceso hubieron muchas fases y muchos milagros, desde el crecimiento de la planta hasta los procesos ya humanamente que los seres humanos hicieron bajo el sol, mucha gente trabajando en horas de madrugada para recoger cosechas. Entonces, cuando uno a las cosas sencillas les da esa profundidad, ese valor, y le enseña al hijo aprende a apreciar más las cosas. Pero si a eso le agregamos el agradecimiento especial por cada cosa que nos vamos a comer al inicio y al final, si a eso le sumamos todo esto, ese niño o ese ser humano va a estar lleno de ese amor, de ese aprecio. Y eso lo va a cubrir y lo va a proteger todo el tiempo. Entonces, una persona que consume el durazno de esa manera no tendrá que consumir antidepresivos. La apreciación lleva a la alegría y debe ser expresada y vocalizada. Eso es lo más importante. La apreciación te lleva a la bondad de poder maravillarte de la creación. Inclusive cuando estás y sales al exterior, puedes ser capaz de poder maravillarte con la naturaleza,
con la planta, con los animales, con lo que te rodea y con los seres humanos. Nos ayuda y nos desarrolla esa humanidad que tanto necesitamos como seres humanos, que tanto necesitamos el aprender a humanizarnos en este mundo en el que vivimos corriendo, en el que vivimos apurados, en el que vivimos compitiendo, en el que vivimos superficiales, en el que vivimos vidas aparentes a veces. Se trata de esa esencia. Esa esencia es lo que nos va a salvar de muchas cosas y nos va a llevar a otros niveles. Este es el inicio para empezar esos niveles que necesitamos o que queremos alcanzar en la vida. Sean tus ideales espirituales, como son los míos, o tus ideales de la vida. Desarrollar nuestra apreciación en la vida diaria, con los hijos, la familia, nos permite ver a la otra persona en su totalidad. Y esto desarrolla amor a todo. ¿Qué es el amor? Para mí, el amor es enamorarse de Dios. Es lo primero. Creo yo que cuando uno logra enamorarse y cautivarse de Dios, hay una cosa mágica que resulta de eso. Cuando tú te enamoras de Dios y estás tan enamorada de tu Creador, tú puedes ser capaz de encontrar esa chispa divina en cada ser humano. Y puedes ser capaz de humanizarte y ver en cada ser humano